Hola, 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 ¿qué tal? Hola muchachos, chicas, Evelyn, José, Edgar, Ullón, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Tranquilo, profe, esperando el partido. ¿Y todavía no empezó? Pues yo soy olimpista, profe. A mí cero no me importa. Entonces vos no vas a salvar esta materia. Profe, yo soy cerrista, te dije no vamos. Ah, Clasificamos ya, profe. sí, hoy sí, seguro. Así es. He visto en el WhatsApp que están todos preocupados porque el examen va a ser presencial. Y puede ser, profe, puede ser. Eh, Están todos preocupados, no van a saber cómo copiar, güey. Así es, muchachos. Y faltan pocos minutos. Faltan 5 minutos.
Bueno, ¿qué tal? Podemos empezar, ¿no es cierto? Estamos 8 compañeros. Qué pocos, ¿eh? De 40 más o menos que son. A ver, voy a ver cuántos son. 41. 41 y estamos 9, 10. Bueno. Perfecto. Van cayendo gente al baile. Van cayendo. 10. Vamos a esperar un ratito más porque en esta materia el que nos asiste desde el que comienza la clase, después ya se queda medio perdido. En esta materia no hay que faltar, no hay que llegar tarde. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿verdad? Hasta el momento, todo lo que hemos estudiado se refería a situaciones estáticas. Todos los ejercicios que hacíamos se refería a un recipiente rígido o un recipiente con un émbolo, o sea, un pistón, que pueda deslizarse ese pistón. Entonces, todo se refería a situaciones estáticas, donde el fluido de trabajo o sustancia de trabajo no recorría vamos a decir, no había flujo de fluidos. Entonces, a partir de hoy vamos a estudiar situaciones dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la sustancia de trabajo va a fluir, se va a desplazar por ciertas tuberías, cañerías. ¿Me explico? Entonces, vamos a mirar dos sistemas bien definidos que vamos a estudiar. La central térmica, ¿verdad? Donde se genera energía, y los ciclos de refrigeración, o sea, heladeras, freezer, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Todos esos dos sistemas vamos a representar por ciertos dibujos. Como yo siempre les digo a ustedes, el dibujo tiene que hablar. Entonces, como primera medida, le vamos a conocer a una central térmica, la mínima expresión de una central térmica. Para eso, entonces, voy a compartir con ustedes unas páginas. Vamos a compartir. Muy bien. Ahí ustedes tienen una página donde dice análisis por la primera ley para un volumen de control. Y vamos a ver en qué consiste un volumen de control, ¿verdad? Acá tenemos un sistema que está compuesto de una turbina, un radiador de calor, bomba, etcétera, etcétera. Y el volumen de control es un volumen ficticio que yo envuelvo al sistema que quiero estudiar. Por supuesto que acá el volumen de control es un volumen de control bastante grande, ¿verdad? Vamos a hacerlo por pedazos, vamos a estudiar esto en forma más detallada para poder entender mejor. Por eso entonces voy a ir al ejercicio que está más abajo. Está en esta página, creo que ya está.
Acá está. Acá tenemos lo que se llama una central térmica. Esto que ustedes ven ahí en la página 48 es una central térmica que consta de una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Entonces, esto circula en sentido horario, vamos a decir acá de acuerdo al dibujo, en sentido horario. O sea, en la caldera el agua se calienta, hierve, se convierte en vapor y si es posible se convierte en vapor recalentado. Ese vapor recalentado va a la turbina por unas tremendas tuberías. Tremendas tuberías. Va a la turbina. En la turbina el vapor recalentado ingresa y se expande violentamente. Ese vapor recalentado a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, se expande violentamente y hace girar las aspas de la turbina. Por consiguiente, voy a tener una cierta energía en el eje. Voy a tener energía mecánica, ¿verdad? Energía cinética. El eje va a girar mediante que el vapor, mediante la expansión del vapor que hizo girar las aspas. Muy bien, una vez que ese vapor atraviesa toda la turbina, se convierte en vapor saturado. Ese vapor ingresa al condensador. En el condensador, el vapor se convierte en líquido, ¿verdad? Y ya estamos ahí por el número 4. El líquido ingresa a la bomba y en la bomba se impulsa nuevamente al agua que vaya otra vez a la caldera para poder cumplir ciclos y más ciclos, para poder tener yo energía en el eje de la turbina. Por supuesto que en la caldera yo tengo que ingresar calor. Ese calor mediante la quema de algún combustible. Yo tengo que quemar combustible para poder generar calor, ¿verdad? Y que el agua se convierta en vapor o vapor recalentado. Así funciona lo que se llama una central térmica. Entonces, ahora vamos a estudiar, ay caramba, vamos a estudiar ya dinámica de fluidos. El fluido, que es nuestra sustancia de trabajo, va a circular. Del punto 1 al punto 2 es vapor recalentado, ¿verdad? Del 2 al 3 pasa por la turbina. Del 3 al 4 pasa por el condensador. Del 4 al 5 pasa por la bomba. Y del 5 va otra vez a la caldera. Y así se cumple el ciclo. Por supuesto que en la tubería de arriba es una tubería, tremenda tubería. ¿Por qué? Porque la presión y la presión y la temperatura son muy elevadas. En las otras tuberías, por supuesto que van disminuyendo de diámetro. ¿Por qué? Porque el volumen específico va variando. A medida que va circulando, se convierte en vapor saturado, después se convierte en líquido, después se convierte otra vez en vapor recalentado. Ya ven ustedes ahí el dibujo. Pues este dibujo hay que comprenderlo perfectamente. Hay que entender el funcionamiento de esta central térmica. Entonces, yo quemo un combustible en la caldera, genero un calor para que el agua se convierta en vapor recalentado. Ese vapor recalentado hay que conducir hasta la turbina. Ahí en la turbina se expande y produce energía en el eje. Y luego el vapor continúa su camino, vuelve y esto permanentemente está circulando. Por eso decimos que la sustancia de trabajo se lo llama sustancia pura.
Y la sustancia pura es aquella sustancia que se le puede inyectar energía o quitar energía, ya sea calor o trabajo. Muy bien. Entonces, aquí vemos una central térmica en su mínima expresión. Ténganlo presente. Este ejercicio vamos a realizar un poquito más adelante. Por ahora vamos a mirar otro que trata de lo que se llama una bomba térmica. Se lo dice también bomba térmica a los refrigeradores. Refrigeradores o bombas térmicas. Voy a buscar un dibujo para poder mostrarle a ustedes. Bueno, antes de cerrar quiero decirles que aquí, a este sistema de la central térmica, se le dice que es un ciclo F, EFE. ¿Por qué razón? Porque en cualquier punto donde queremos estudiar, estados de flujos estables. Quiere decir que el flujo es constante. Imagínense usted, el flujo es constante, o sea, la masa en la unidad de tiempo. Masa punto, la derivada en primer lugar de la masa con respecto al tiempo. Entonces, a este sistema se lo llama sistema F, donde el flujo es estable. Ya ven ustedes, acá circula vapor en la cañería de arriba. Después en la otra circula vapor saturado, en la otra líquido saturado y en la otra líquido comprimido. Entonces, por más que las tuberías sean de diferentes diámetros, ¿verdad? La masa en la unidad de tiempo que circula es la misma en cualquier punto de todo este sistema. La masa en la unidad de tiempo es constante. Queda claro eso, ¿verdad? Bueno, ahora sí entonces podemos buscar un dibujo donde podamos ver la bomba térmica o refrigerador. Voy a pasar un poquito voy a buscar una bomba térmica. Acá tenemos, sí, a ver, no puedo ver bien. Un ratito, voy a ver acá. Compresor, página 50. Acá tenemos, ahí está. Acá tenemos lo que se llama una bomba térmica o refrigerador. Esto es lo que se tiene en una ladera. ¿Qué pasa? Carly Mereles, por favor. Bueno, acá tenemos lo que se llama una bomba térmica o refrigerador. Esto es lo que hay en una heladera, en un freezer, en un aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y funciona de la siguiente manera. La sustancia de trabajo generalmente es freón 12, amoníaco, alcohol, en fin, algunos de esos elementos que se conoce perfectamente su comportamiento. Por lo tanto, acá el evaporador absorbe calor del ambiente que se quiere refrigerar. Ese vapor, por supuesto, absorbe calor. Por lo tanto, el freón que ingresa al evaporador se evapora. Entra en el compresor, se comprime, se eleva la temperatura y la presión y luego se derrama en el condensador. En el condensador sale el calor que teníamos en la tubería. Y esto se cumple otra vez el ciclo. La presión y la temperatura disminuyen en la válvula de expansión o válvula, se lo llama también capilar o válvula de expansión.
Muy bien, esto se llama bomba térmica o refrigerador. Vamos a estudiar con detenimiento después este ciclo de refrigeración. ¿eh? Primero vamos a estudiar en forma lo que es la, la central térmica, cómo generar energía. Entonces voy otra vez, ya les repito, esto que es un refrigerador vamos a estudiar con detenimiento, con detenimiento. Muy bien, entonces voy otra vez a la máquina térmica o central térmica. Muy bien, acá el ejercicio ejemplo 6.5. 6.5 dice, considérese la planta de vapor ordinaria o central térmica de la figura. Los siguientes datos son de dicha planta de energía. Y acá tenemos los datos. A la salida de la caldera tengo la presión y tengo la temperatura. A la entrada de la turbina tengo presión y temperatura. A la salida de la turbina o a la entrada del condensador tengo la presión y la calidad. Quiere decir que de la turbina ya salió con un poquito de líquido. Ya salió con un poquito de líquido. Muy bien. A la salida del condensador o a la entrada de la bomba tengo la presión y la temperatura nuevamente. Y también tengo el trabajo que realiza la bomba. Aquí la bomba realiza un trabajo de empujar el líquido, la sustancia de trabajo. Empujar para que esto circule y cumpla el ciclo. Muy bien. Vamos a aclarar una cosita acá en este dibujo. En este dibujo ustedes están viendo ahí unos numeritos. Unos numeritos. Acá vemos el número 1, el número 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué son esos numeritos? Esos numeritos indican que en ese punto hay instrumentos de medición. Entonces, aquí en el punto 1 yo puedo tener manómetro, voltímetro, termómetro, herérea, el instrumento que a mí me interesa. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que saber cuánto vale la presión, cuánto es la temperatura al salir de la caldera, de tal forma que no ocurra ningún peligro por la tubería. Imagínense si esa tubería tiene un límite de aguante de la presión y al salir de la caldera sale con una tremenda presión. Puede explotar esa tubería. Por eso es que hay que medir en los puntos claves. Antes de entrar a la turbina, también tengo que saber cuál es su presión, cuál es su temperatura, cuál es su viscosidad, cuál es, en fin, un montón de parámetros yo tengo que saber antes de que entre en la turbina. Porque el fabricante de turbina ya lo envía con rangos de uso, rangos de uso. Entonces yo tengo que saber cuántos son los valores con que va a entrar en la turbina. Para eso están esos numeritos. Quiere decir que ahí en ese lugar hay instrumentos con el cual yo tengo que saber esos parámetros que me interesan. Acá, por ejemplo, dice el primer dato que yo tengo. A la salida de la caldera. A la salida de la caldera. ¿Qué número es a la salida de la caldera? El número 1. Entonces ahí yo tengo la presión y la temperatura. Después dice a la entrada a la turbina. Ese es el número 2. A la salida de la turbina o a la entrada del condensador, el número 3. ¿Y por qué acá hay un solo numerito? Y seguramente porque la turbina está muy cerca del condensador. En cambio, la caldera está lejos de la turbina. Entonces pongo a la salida y a la entrada del otro. Muy bien. Acá también, por lo visto que el condensador y la bomba están muy próximos unos de otros.
Por lo tanto, con un solo instrumento de medición ahí, yo puedo medir lo que me interesa. La misma cosa ocurre entre la bomba y la caldera. ¿Comprenden eso ya entonces? ¿Qué quiere decir esos numeritos que están ahí? ¿Sí o no? Sí, para medir la temperatura Para y la medir presión. cualquier parámetro. ¿Eh? Muy bien. Entonces ya sabemos para qué están los numeritos ahí, que son instrumentos de medición. Y me dice el problema me dice, con todos los datos que tenemos ahí, me dice, determínese las siguientes cantidades por unidad de flujo de masa a través de la unidad. O sea, tengo que calcular primero el calor transmitido a la tubería, el calor transmitido en la tubería entre la caldera y la turbina, el calor transmitido en la tubería entre la caldera y la tubería. O sea, el calor aquí en esta tubería. ¿Y qué sería ese calor? ¿Qué sería ese calor? Entonces, vamos a resolver, más adelante vamos a leer todo primero y después vamos a resolver. Segunda pregunta, el trabajo de la turbina. Tercera pregunta, calor transmitido en el condensador. Cuarta pregunta, calor transmitido en la caldera. Muy bien. Ustedes recuerdan que ya hemos visto la ley o la Convención Internacional de Signos. ¿Recuerdan ustedes la Convención Internacional de Signos? Calor que entra es positivo. Trabajo que sale es positivo. Calor que sale es negativo y trabajo que entra es negativo. Entonces, con ese criterio que ya sabemos de la Convención Internacional de Signos, vamos a realizar algunos volúmenes de control para poder estudiar en forma independiente todos estos elementos. Para eso nos va a hacer falta el formulario que vamos a usar acá. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar un formulario donde ya está descrito para cada elemento el resultado de la primera ley de la termodinámica. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que era la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica relaciona el calor y el trabajo a través de una cierta energía llamada energía interna. Esa energía interna, por supuesto que hay cierta parte que se puede transmitir y hay otra parte que no se puede transmitir. Y ahí interviene lo que se llama entalpía. Entonces, con todos esos conceptos anteriores, vamos a realizar este trabajo de resolver estas cuatro preguntas. Como primera medida, calor transmitido en la tubería. Vamos a ver si yo puedo encontrar por acá resuelto. No tengo acá resuelto. Pero bueno, vamos a ver cómo les puedo hacer. A ver si les hago llegar un ratito. Vamos a ver si les puedo hacer llegar. Un ratito, por favor. Perfecto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacarle foto, les envío y así continuamos tranquilamente.
Muy bien. Muy bien, ahí tenemos, si ustedes abren su teléfono, vamos a tener el ejercicio resuelto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a calcular, vamos a ver vamos a hacer un volumen de control. Voy a pasar al pizarrón y les voy a mostrar. Vamos a ver si se ve bien. ¿Qué tal se ve el pizarrón? ¿Qué tal se ve el pizarrón? ¿Se ve bien? No tan bien, profesor. Voy a voy a dejar de compartir para que vean mejor. Ahora, Sí, Ahí ahora sí. un poco mejor. perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, Creo que se movió, profesor, por eso me enfoca bien ahora. No, enfoca bien tu cámara, profesor. ya voy a arreglar. Vamos a ver. Ahí. Ahí sí. Bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a realizar un volumen de control. Ahí está. Alrededor de esa tubería. Alrededor de la tubería. ¿Qué les parece? Voy a realizar ese volumen de control alrededor de la tubería. La pregunta número 1 dice calor transmitido en la tubería. Calor transmitido en la tubería. Quiere decir que aquí de la tubería sale calor. Sale calor. Sale calor. Sale calor. Sale calor. Sale calor. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué sale calor de esa tubería? No tiene recubrimiento térmico, puede ser, profesor. Yo diría más bien lo siguiente. Sale calor porque el ingeniero encargado de esta planta es un estúpido. Yo diría mejor así. ¿Me explico? Sale calor, se pierde calor, se pierde plata. Plata se pierde, porque el calor es plata. ¿Está clarito? Entonces, voy a volver a compartir con ustedes la página. No, ustedes ya tienen ahí en el dibujo, en el WhatsApp. Tienen todo resuelto. Todito resuelto tienen. Voy a compartir para que vean ustedes dónde tenemos que irnos ahora. Ahora tenemos que irnos al formulario.
el formulario que tenemos. Entonces voy a buscar aquí en la página, en el libro, el formulario. Vamos a ver más abajo por ahí, más o menos. Ahí más o menos, más todavía. Ahí está. Las últimas páginas del apunte. Transformación a volumen constante, transformación a presión constante, transformación a temperatura constante y a entropía constante, adiabático. Y la siguiente página tenemos lo siguiente. Acá tenemos resultados de la primera ley para diferentes dispositivos físicos. Primero, en la caldera. Yo no quiero estudiar, yo estoy estudiando tubería, yo no estoy estudiando caldera en este momento. Turbina, tampoco. Condensador, tampoco. En tubos, ese sí me interesa. En tubería, en tuberías. ¿Están viendo, verdad? Entonces, el calor, ¿a qué es igual? A entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a usar para encontrar el calor que se pierde por la tubería por estúpido. ¿Entienden? Este es el calor, la cantidad de calor que se está perdiendo mediante la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. La entalpía de salida es la entalpía 2 y la entalpía de entrada es la entalpía 1, el punto 1. ¿Me explico? El punto 1 y el punto 2. Muy bien. Entonces, acuérdense de este formulario que está aquí. ¿Ven? Si volvemos otra vez a nuestra página, ustedes van a ver ahí, dice, trabajo en la turbina. La segunda pregunta. Trabajo en la turbina. Entonces, hago un volumen de control en mi turbina y vengo aquí donde dice turbinas. Y ahí voy a poner mi fórmula. ¿Cuál es el trabajo? La entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Ah, pero qué fácil. Entonces, con esta formulita de porquería yo puedo calcular la energía que voy a producir, que voy a generar, mediante la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. La entalpía de entrada para la turbina es H2 y la entalpía de salida es H3. Ah, qué fácil que había sido. Entonces, vamos a la tercera pregunta. Calor transmitido en el condensador. Ah, entonces voy a buscar condensador. Aquí está. Condensador. El calor que se pierde inevitablemente en el condensador se reduce a esta fórmula. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Entalpía de salida del condensador es H4 y entalpía de entrada es H3. Qué fácil que había sido calcular el calor que se pierde inevitablemente en el condensador. ¿Por qué? ¿Por qué digo así? Porque el calor en la tubería anterior se puede evitar. Se puede evitar. Se hace mejor aislación, como dijo uno de tus compañeros. Uno de los compañeros ahí del curso. Muy bien. Y vamos por último en la pregunta 4. El calor transmitido en la caldera. El calor transmitido en la caldera. Entonces vengo aquí a mi fórmula caldera. El calor que hay que ingresar en la caldera es H de salida menos H de entrada. Y para la caldera yo sé que H de salida es H1 y la entrada es H5. H5. ¿Comprenden? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ustedes tienen ahí en el teléfono o donde sea el ejercicio totalmente resuelto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar en la tabla los valores y ahí al costadito está resuelto.
¿eh? El estado 1 para el estado 2, para el estado 3 y para el estado 4. Y para el estado 5 está explicado más abajo, ¿verdad? En la siguiente página, más abajo, está explicado el H5, de dónde se obtiene. Entonces, yo quiero que ustedes hagan su tarea, hagan esto, verifiquen todo lo que está hecho en el ejercicio, cómo se resolvió. ¿Dónde está el ejercicio? Ah, no, tengo que cambiar de página. Eso, vamos por aquí, más o menos estaba. Un ratito. Ahí está. ¿Qué página era? Por acá está. Acá está. Ahí está. Este ejercicio está resuelto, ahí lo tienen ustedes en el teléfono. Yo quiero que se pongan ustedes, pónganse las pilas y verifiquen todo lo que está hecho ahí, que tienen resuelto el ejercicio en el teléfono. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? Nada, profe. Por mi parte, nada, bro. Muy bien. Les dejo acá entonces con esta tarea muy importante. ¿Eh? Verifiquen paso por paso qué se hizo. ¿Eh? Y vean ustedes el formulario, ¿dónde está? En las últimas páginas. En la página 83 creo que está el formulario. 82, 83. ¿De acuerdo? A ver, profe. Listo. Muy bien. Háganlo porque la clase que viene va a ser más complicado. Muy bien. Les dejo aquí entonces y que gane Profe. Cerro, ¿verdad? Profe, Sí, yo te quiero hacer una consulta. sí, te escucho. Acerca de lo que dijiste por WhatsApp, que el examen, o sea, todas las clases van a ser virtuales y el examen va a ser presencial, lo dije yo. Sí, ¿Y eso es 100% verdad o vamos a tener virtual nomás otra vez? y decime una cosa, yo tengo cara de estúpido. Lo que yo digo es verdad. Yo no le voy a mentir nunca a nadie. Sí, pero ¿qué posibilidad hay de que se pueda rendir virtual otra vez, ya que así empezamos y ¿Y cuál es no tu hay ninguna posibilidad? argumento? ¿Y cuál es tu argumento? ¿Por qué razón? Y ya que la clase virtual creo que Ah, en la no, forma no de tiene sentido tu argumento. en la forma de evaluación tiene que ser, o sea, No tiene debería de. sentido, no tiene sentido tu argumento. Si Profesor, no te gusta, anda a discutir allá en la central, en la facultad. A mí ya me dieron así como te digo. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, buenas noches. Lo que el sí. compañero quiere decir es que si es que la clase es 100% virtual, ¿por qué también la forma de evaluación no sea virtual? Te Y vuelvo si a una- repetir, anda a discutir eso allá en la facultad. Anda a discutir eso allá en la facultad. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, profesor. profesor, Dale. gracias. Bueno, suerte. Chao, Vale, chao, chao. chao.